más que una investigación es una reflexión. Se cumplieron, como todos ustedes saben, dos fechas, una se cumplió y la otra se está por cumplir, dos fechas memorables, dos fechas importantísimas en la historia de nuestro país. 214 años desde aquel 25 de mayo de 1810, en el cual los patriotas le pusieron al virrey una pistola en la cabeza y lo obligaron a renunciar, inaugurando una época de revolución, de anticolonialismo y de rebelión de los pueblos de América Latina, que con sus ejércitos libertadores se sacudieron el yugo de la esclavitud y de la opresión. Y 55 años ya pasaron desde aquel 29 de mayo de 1969, en el cual la clase obrera cordobesa le puso fin a la dictadura de Juan Carlos Onganía, inaugurando también una etapa revolucionaria que se fue perfilando con el nacimiento de un sindicalismo clasista, antiburocrático, que aspiraba a mucho más que al reparto de la riqueza en los términos a los que nos tenían acostumbrados. Y me pareció que ambas fechas estaban ligadas, que están ligadas en la memoria popular y en la cultura de lucha de nuestros pueblos. Porque son dos fechas que apuntaron hacia la revolución en Argentina, hacia el nacimiento de eras en las cuales el reformismo, el tratar de vivir de las migajas de los poderosos, dejaba paso a una rebelión que lo cuestionaba todo, que pretendía cambiarlo todo. Ese 25 de mayo, en donde nació el Ejército del Norte, en donde nacieron los ejércitos de liberación, integrados por negros, por mulatos, por indios, por mujeres, que acorraló y destruyó al colonialismo en gran parte de América Latina. Una época en la cual no había un estar en el medio. Estabas de un lado o estabas del otro lado. Estabas con la revolución, con el pobrerío, con el nacimiento de la patria, con la transformación radical. Estabas con la apropiación de la tierra para los que la trabajaban, o estabas con el colonialismo, con la opresión, con la esclavitud, con la tortura, con el asesinato vil y con el despojo incesante de los pueblos. Y lo mismo pasó con el cordobazo. Cuando hoy nosotros hablamos de cómo llegó al poder y al gobierno Javier Milei con su trupe nefasta, también tenemos que hablar de un sindicalismo corrupto, rompehuelgas, aliado a los poderes, que durante décadas ha coadyuvado para que todos los enemigos de nuestro pueblo siguieran despojándonos. Eso fue lo que vino a cuestionar el cordobazo.
El Cordobazo, que no fue una rebelión popular, que no fue un estallido social, porque las rebeliones populares y los estallidos sociales por lo general, al menos en un 99% de los casos, son hechos espontáneos. Y hubo poco de espontáneo en el Cordobazo. Como hubo poco de espontáneo en la Revolución de Mayo. Fueron hechos políticos preparados, planificados, llevados adelante por cuadros que luchaban por la revolución. No había nada de espontáneo. No había una calentura que había brotado ese día y que después se apagaba. Como si ha pasado con muchas rebeliones populares en Argentina y en América Latina en las últimas décadas, ¿no? Que sale el pueblo a la calle, rompe todo y pasa un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, pues todo vuelve al cauce que tenía antes, ¿no? En donde las clases dominantes se encargan de apagar ese fuego que parecía incontenible, pero que tarde o temprano encontró sus aguas, ¿no? Sus aguas apagadoras. Y me parece que relacionar las dos cosas tiene sentido y que nosotros deberíamos pensar un poquito en que la generación de 1810 y la generación de 1969 tenían básicamente los mismos sueños, básicamente los mismos ideales. Hace 214 años peleábamos contra el colonialismo y hoy peleamos contra el colonialismo. Y parecería ser, parafraseando un poco a mi querido amigo Claudio Vilacua, que nada ha cambiado, ¿no? Uno dice, bueno, pero hace 200 años, macho, era lo mismo. Teníamos un ejército de ocupación, teníamos una potencia imperialista que nos saqueaba, un pueblo esclavizado, no éramos dueños de nada. Y ahora pasa más o menos lo mismo, cambian un poco los actores. Ahora tenemos celular, antes teníamos el Chucky, pero bueno, pero las cosas es más o menos igual. Sí, es más o menos igual. Salvando las distancias, ¿no? Es más o menos igual. Pero también es más o menos igual la necesidad que tenemos de desembarazarnos de eso. En ese sentido, yo lo escuchaba a Javier Milei y lo veía por la televisión, y a Victoria Villarroel cantar el himno nacional, ¿no? Y uno se pregunta cómo es posible que tipos que están entregando el país, que no tienen patria, o que a lo mejor piensan que su patria es Estados Unidos o Israel o el mundo occidental y cristiano, pero nunca la Argentina, ensucien nuestro himno nacional, ¿no? Ensucien nuestra bandera, ensucien nuestro país, tratando de hacernos creer que la verdadera patria es la patria de las multinacionales, del imperialismo, ¿no? Es la patria que no tiene derechos, es la patria en donde la tierra es de un puñado de grandes oligarcas, todo lo que venimos diciendo todos los martes. Nos hace falta otra generación del Cordobazo en Argentina. Nos hace falta otra generación de Mayo. Porque la generación que reivindica Milei es la generación de 1880. ¿Y quiénes eran los de la generación de 1880? Julio Argentino Roca, asesino de los pueblos originarios. Domingo Faustino Sarmiento, que le decía a los milicos
que no ahorraran sangre de gauchos, que a los gauchos había que matarlos a todos y a los indios había que matarlos a todos, y los hijos y las hijas de los indios, de los hermanos originarios, de los aborígenes, llámenlo como ustedes quieran, tenían que ser los sirvientitos o las sirvientitas en las casas de los ricos, para que el patrón encima las violara. Esa es la generación que admira a Javier Milei y que admira la oligarquía de la gran burguesía argentina. Una generación de asesinos, de violadores, de usurpadores. Y a esa generación nosotros le tenemos que oponer la generación de los ejércitos de liberación, esa generación de ese ejército que avanzaba confiscando las tierras de los ricos, liberando a los esclavos y soñando con una patria que todavía no había nacido, pero que ya se perfilaba en el imaginario de grandes hombres y mujeres como Juana Zurduy, como María Remedios del Valle, como José de San Martín, Manuel Belgrano, el inefable Mariano Moreno con su plan de operaciones, Juan José Castelli, inmortalizado en tantos libros, como por ejemplo La Revolución es un sueño eterno, de Andrés Rivera, que les aconsejo que lo busquen y lo lean porque su libro no tiene desperdicio. Me parece que a esa generación de los asesinos nosotros tenemos que oponer las generaciones revolucionarias. Y como dice el refrán, no hay dos sin tres. Tuvimos una en 1810, en el siglo XIX, tuvimos otra en el siglo XX, y en el siglo XXI, más temprano que tarde deberíamos tenerla, la vamos a tener.